En ese momento, Estados Unidos poseía una ventaja colosal en las fuerzas nucleares estratégicas. Tenían hasta 6.000 ojivas nucleares, de 15 a 20 veces más que las que tenía la URSS. Se pusieron en servicio más de 170 nuevos misiles balísticos intercontinentales SM-65 Atlas y un Titan. Se instalaron misiles de menor alcance en Gran Bretaña, en el sur de Italia y en Turquía, desde donde podían llegar incluso a Kiev o Moscú. Y había 150 misiles Polaris en 9 submarinos nucleares. También hubo bombarderos estratégicos. A su vez, el Kremlin disponía como mucho de unas pocas decenas de misiles balísticos intercontinentales del tipo P-7. Por cierto, sus desarrolladores fueron nuestros compatriotas Serhiy Korolev y Valentin Glushko, de quienes puede obtener más información en el número de Historias sin mitos, cómo los ucranianos enviaron a Gagarin al espacio. Para compensar el retraso, los líderes soviéticos iban a desplegar misiles balísticos de medio alcance en Cuba. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la URSS desarrolló una operación de alto secreto bajo el nombre en clave, Anadyr, en honor a la ciudad y puerto marítimo de Chukotka, donde, según la leyenda, se trasladarían las tropas. De hecho, como parte de la operación en una isla del Caribe durante julio y octubre del año 1962, un grupo de tropas soviéticas fue trasladado a Cuba. Lo comandaba un general del ejército, de origen osetio, Isa Pliyev, 2 veces héroe de la Unión Soviética, que acababa de distinguirse fusilando en Novocherkask a civiles que se atrevían a protestar contra el aumento de los precios de los alimentos. El grupo estaba formado por 43.000 militares y hasta 3.000 civiles. Estaba armado con tanques, artillería antiaérea, sistemas de misiles antiaéreos, 75S, aviones de combate, 21 MiG, 28 bombarderos IL, misiles de crucero y 40 misiles balísticos R de mediano alcance. Su radio de acción era de 2.000 kilómetros. Podrían afectar solo una parte del territorio estadounidense con ciudades como Atlanta, Dallas, Nueva Orleans, Washington. Estaba previsto entregar a Cuba P-14 misiles con un alcance de lanzamiento de 4.500 kilómetros. En este caso, la mayor parte del territorio estadounidense estaba bajo amenaza. El propio Khrushchev evaluó las capacidades de estas fuerzas y explicó la motivación de sus acciones. Estados Unidos de América es capaz de destruir estos medios, pero no todos. 1/4 parte, incluso 1/10 parte de lo que se entregó es suficiente para lanzar 1 o 2 misiles nucleares sobre Nueva York y quedará poco. No estoy diciendo que todos morirán allí. No, no todos. Sin embargo, es difícil decir cuántos sobrevivirán. Se creía que esto podría disuadir a los Estados Unidos de una acción militar. Si ese fuera el caso, algo como un equilibrio del miedo, como lo formuló Occidente, sería bueno. Nos han rodeado de bases militares y amenazan a nuestro país con la posibilidad de huelgas. Y aquí los propios estadounidenses sentirían lo que significa tal situación. Ya estamos acostumbrados. Sin embargo, Khrushchev pretendía instalar misiles en Cuba en secreto, para presentar a Estados Unidos un hecho consumado. Comprendió que se estaba involucrando en una aventura que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial nuclear, cuyas consecuencias nadie podía predecir, salvo que serían apocalípticamente terribles. Tuve que resolver la cuestión de tal manera que no se iniciara una guerra. No se necesita ninguna inteligencia especial para empezar una guerra. Se necesita mucha más inteligencia para terminarla. Los tontos empiezan fácilmente una guerra, y luego los listos no saben qué hacer. Al parecer, los dirigentes actuales del Kremlin no han leído a Khrushchev. Y durante la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño. Para garantizar el éxito de la operación Anadyr, los soviéticos trataron de desinformar a los estadounidenses en la medida de lo posible. El 7 de septiembre de 1962, el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrinin, anunció que su país solo suministraba armas defensivas a Cuba. En las semanas siguientes, Khrushchev y la Agencia Telegráfica de la Unión Soviética hicieron declaraciones similares.
Crees que vamos a atacar a Ucrania, aunque ya hemos explicado muchas veces que no es así. Sin embargo, la verdad no pudo ocultarse durante mucho tiempo. Ya en agosto, los espías estadounidenses que sobrevolaban regularmente Cuba, descubrieron varias posiciones de sistemas de misiles antiaéreos C-75. El director de la CIA, John McGahn, sugirió que se necesitaban sistemas antiaéreos para proteger los sitios de misiles balísticos e informó sus sospechas al presidente Kennedy. Pero en aquel momento los estadounidenses no tenían pruebas concretas. De hecho, los misiles no empezaron a llegar a la isla hasta septiembre. Solo el 14 de octubre, el U-2, operado por el comandante Richard Heiser, tomó 928 imágenes, algunas de las cuales los analistas de la CIA identificaron como misiles balísticos soviéticos P-12. En la mañana del 16 de octubre, esta información fue comunicada a John F. Kennedy. Comenzó la crisis del Caribe, que en Estados Unidos se llamó después crisis de los misiles de Cuba, y en Cuba crisis de octubre. Y en este momento, el destino de Ucrania se decide en brutales batallas contra los invasores rusos. El enemigo comete crímenes masivos contra la población civil, captura y anexiona nuestros territorios. Le instamos a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania por todos los medios posibles. Te pedimos que te unas al apoyo. Los detalles están en la descripción de este vídeo. El Kremlin no supo de inmediato que sus acciones habían sido expuestas. El 18 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores de la URSS Andriy Gromyko y el embajador Dobrynin visitaron a Kennedy. Con expresiones faciales despreocupadas, continuaron convenciendo de que los especialistas soviéticos no habían traído armas ofensivas a Cuba. Mientras tanto, los americanos obtenían cada vez más pruebas fotográficas irrefutables. El 22 de octubre, Kennedy habló por radio y televisión, anunciando el establecimiento de una zona de cuarentena de 500 millas náuticas alrededor de Cuba. Son 926 kilómetros, donde no se puede llevar armas. El presidente informó directamente sobre la presencia de misiles soviéticos en la isla. No ocultó a sus conciudadanos que estos misiles suponen una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. La situación es grave y podría desembocar en una guerra nuclear. Aseguró que Estados Unidos no quería luchar contra la Unión Soviética, ya que deseaba vivir en paz con todas las naciones. Pero también advirtió, la década de 1930 nos enseñó una lección clara. El comportamiento agresivo, si no se controla y no se pone freno, acaba conduciendo a la guerra. Consideraremos el lanzamiento de cualquier misil nuclear desde Cuba contra cualquier país del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos de América, que requiere una respuesta completa de la Unión Soviética. Así, no solo un hipotético ataque a Estados Unidos, sino incluso un ataque a una Honduras convencional desencadenaría una respuesta nuclear de Estados Unidos, como afirmó Kennedy. No es de extrañar que mencionara los años 30. Era una alusión a la política de apaciguamiento de Hitler por parte de los países democráticos con la esperanza de evitar la guerra. Según Churchill, el resultado es bien conocido: guerra y desgracia al mismo tiempo. Lo hemos descrito detalladamente en el número El complot de Múnich de 1938. El mismo día 22 de octubre, Kennedy envió una carta a Khrushchev. Luego fueron transmitidos por telégrafo. Advirtió al líder soviético que Estados Unidos estaba listo para eliminar la amenaza a la seguridad del hemisferio occidental. Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que la crisis se resuelva a través de negociaciones pacíficas, ya que una guerra nuclear sería un desastre para toda la humanidad, incluido el agresor. Por cierto, en aquellos días, Kennedy no se privó de consultar a sus predecesores políticos en busca de una salida a la situación. Estuvo en contacto con los expresidentes estadounidenses Dwight Eisenhower y Harry Truman. Pero las partes se estaban preparando para el peor de los casos. Los buques de la Marina estadounidense rodeaban Cuba. Se estaban desplegando unidades de armas combinadas en el sur del país para preparar una operación anfibia. La URSS puso a las Fuerzas Armadas de todos los países del Pacto de Varsovia en alerta máxima, y a un grupo de tropas soviéticas en Cuba en plena disposición de combate. Fidel Castro anuncia una movilización general. 300.000 reservistas fueron reclutados por el ejército cubano. El 27 de octubre, Khrushchev escribió una carta a Kennedy en la que expresaba muchas quejas de forma bastante dura. Los misiles americanos están en Gran Bretaña, Italia y Turquía.
Apuntan a la Unión Soviética. Usted dice que se preocupa por la seguridad de Estados Unidos, pero yo me preocupo por la seguridad de la URSS. Y Cuba se preocupa por la suya. Y luego lo siguiente, ¿le preocupa Cuba? Dices que está a 90 millas de la costa de Estados Unidos, pero Turquía está a nuestro lado. Nuestros guardias nos vigilan y se miran. ¿Creen que pueden exigir seguridad para su país y la retirada de lo que llaman armas ofensivas? ¿No nos reconocéis ese derecho? A este incidente siguió una propuesta constructiva. Los estadounidenses deberían retirar los misiles nucleares de Turquía y la URSS de Cuba. A cambio de este paso, Estados Unidos daría plenas garantías de seguridad a Cuba y la URSS a Turquía. Dijeron que estamos haciendo un acuerdo de caballeros, de que nadie atacará a nadie. Jrushchov acordó que el mediador en las negociaciones sería el secretario general en funciones de la ONU, U Thant, representante de Birmania. Hoy es Myanmar. Sin embargo, la evaluación de las capacidades reales del jefe de la organización internacional más importante fue escéptica. Jrushchov enfatizó que todo dependerá solo de las decisiones de los políticos en Moscú y Washington. U Thant ha asumido en cierta medida el papel de mediador, y creemos que podrá hacer frente a esta misión de responsabilidad. Suponiendo, por supuesto, que cada parte implicada en esta disputa muestre buena voluntad. Este pasaje lleva a comprender por qué incluso el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a pesar de sus viajes a Moscú y llamadas telefónicas a Putin, es incapaz de detener la invasión rusa de Ucrania. Ese mismo día, Kennedy respondió a Jrushchov aceptando dichas condiciones. En primer lugar, acuerda retirar estos sistemas de armas de Cuba bajo la vigilancia y supervisión adecuadas de las Naciones Unidas y comprometerse a cesar, con las salvaguardias adecuadas, la transferencia ulterior de dichos sistemas de armas a Cuba. En segundo lugar, acordamos, por nuestra parte, en primer lugar, levantar inmediatamente las medidas de cuarentena actualmente en vigor y, en segundo lugar, ofrecer garantías de que no habrá invasión de Cuba. Estoy seguro de que otros países del hemisferio occidental estarán dispuestos a hacer lo mismo.